¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, las 10 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y a esta hora lo que siempre hacemos es tratar de forjar, tratar de pegarnos a lo que son las preguntas, las claves, las más importantes, aquellas que potencialmente podrían arrojar alguna respuesta para este momento que atraviesa la República Argentina y que atravesamos todos en sociedad. Y en función de eso, lo primero que quiero proponerle esta noche, así casi le diría en una especie de giro creativo, es preguntarle si acaso el expresidente Macri no defaulteó ya una verdadera deuda para todos los argentinos. Ya sé que usted me va a decir, mire Guarino, yo sé que usted me habla de la deuda social y está claro que sí, prometió y no cumplió. Mire, peor todavía, prometió y empeoró la situación de muchísimos argentinos en los últimos años. Y me parece que sobre eso no hay duda. Es más, le diría, hay casi una especie de tabla comparativa donde uno podría ir listando un indicador tras otro, tanto relacionado con lo social como también con lo económico, y seguramente en la comparación que podría hacerse entre fines del 2015 y fines del 2019, bueno, uno tendría allí un saldo negativo en la totalidad de los indicadores. Y usted sabe que esto es fácilmente chequeable y que lo hemos hecho una y otra vez. Pero claro está, yo hablo de la cuestión financiera, que es lo que nos atañe, que ha sido lo que nos ha tenido en vela, en la incertidumbre permanente en los últimos días y sobre los cuales se ha manifestado incluso la propia oposición política, que había estado en el poder en algún momento, ¿no? Por supuesto, a ello hacemos referencia. Y en ese contexto déjeme preguntarle algo, ¿no? De vuelta, ¿acaso no habrá sido el expresidente Macri el que incurrió no en uno, sino en dos defaults consecutivos? El primero es fácil de ver. El primero forma parte del esquema inicial en el cual arrancó el gobierno del expresidente Macri. Apertura de las importaciones, desregulación de la cuenta capital. Directamente usted se acuerda lo que ha sido la secuencia de medidas que se tomaron para tratar de, yo diría, de poner en marcha el liberalismo puro, pero al mismo tiempo tratar de quedarse con amplios sectores de la economía argentina. Y en función de eso, algo que uno veía, que era que todo lo que era el desarrollo del plan económico se financiaba con deuda. Y que en función de eso, bueno, que en algún momento esos dólares tenían que volver a generarse. Si uno tomaba deuda en el exterior, y se tomaron durante los 2 primeros años de mandato del expresidente Macri alrededor de 80.000 millones de dólares de deuda, que esos inversores en su momento, que traían los dólares al país, iban a querer ver cómo era el programa económico para el repago de esa deuda. Cualquier acreedor lo sabe. Prestás un dinero y lo que querés ver es la capacidad de pago y de repago de esa deuda. Bueno, lo que terminó pasando fue el primer default del cual yo le hablo y del cual nadie habla, que es directamente que cuando los inversores, los fondos de inversión, aquellos que venían a poner esa tasa de interés en pesos exorbitante, se dieron cuenta que el plan económico, el programa económico, ese plan que hoy exige la oposición política, pero que puso en su momento en marcha el expresidente Macri, cuando ese plan no generaba los dólares porque los perdía, porque se les permitía a los exportadores liquidar esos dólares en el exterior y no traerlos al país durante 10 años. ¿Usted recuerda eso? Durante 10 años se les permitía tener los dólares afuera del país, al sector, al principal sector que proveía de dólares a la Argentina. Y bueno, cuando todo eso tenía lugar, lo que uno se preguntaba es ¿cómo va a ser este gobierno para repagar esa deuda que sigue tomando permanentemente? Claro, esas preguntas se le hicieron también los inversores. Y en su momento se dieron cuenta de que eso no iba a suceder. Y está claro que vinieron a exigirle a la Argentina, bueno, el repago de esos bonos, devolveme los dólares que te presté con los intereses en pesos de tu plan económico. Y en ese punto los dólares ya no estaban, los dólares no alcanzaban. La propia dinámica de la economía lo que exigía era, bueno, que ingresase muchas más divisas de las que ingresaban. Había apertura total de las importaciones, había una merma de las exportaciones. Bueno, allí fue el primer default. Cuando se dieron cuenta que no podían pagar eso, golpearon las puertas del Fondo Monetario Internacional. Claro, y a partir de allí, lo que usted ya sabe, nosotros ya hemos hablado infinidad de veces de esto. Lo que usted ya sabe es, se cerró un acuerdo que fue un acuerdo impagable desde el momento cero. Y ahí tenemos el segundo default del expresidente Macri. Nadie que hubiese concertado ese acuerdo, este año le tocaba pagar 19.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares. Bueno, nadie que hubiese concertado ese acuerdo
donde este año se pagaban 19.000 millones, donde el año que viene se tenían que pagar otros 20.000 millones de dólares. Bueno, nadie podía sostener seriamente que eso se podía pagar. Y entonces la trampa estaba conformada. Yo no lo quiero cansar, usted ya me ha escuchado infinidad de veces hablar de lo que ha sido la responsabilidad del expresidente Macri, pero también del Fondo Monetario Internacional en esto. Y esto hay que marcarlo muy claramente. Lo que quiero hoy es proponerle que la Argentina en los últimos días zafó de la trampa. Solamente eso, no hay nada para festejar, no hay nada para aplaudir. Es más, uno quisiera que el gobierno, bueno, que no cantase victoria, ¿no?, con todo esto. A pesar de que la verdad ha tenido, y esto me parece que es importante, seguramente hoy lo vamos a discutir, ha tenido la pericia suficiente para salir airoso, por lo menos de esta trampa tal como estaba planteada, uno podría decir planteada, donde cualquier decisión que se tomase iba a ser igualmente dañina, y donde el gobierno optó por la que menos daño se suponía que le infligía no a todos los argentinos, sino a aquellos argentinos que menos tienen, que son muchísimos en nuestro país, porque siempre las crisis las terminan pagando los mismos, usted ya sabe. Y porque evidentemente cuando viene el Fondo Monetario siempre terminaba exigiendo lo mismo, como probablemente termine exigiendo más adelante. Solamente que ahora, por lo menos en el corto plazo, pareciera que las condiciones fueron distintas. A partir de este punto, lo que quiero marcarles es lo que viene, pero antes quiero compartir con usted cómo el presidente de la Nación anunciaba hace algunos días nada más, bueno, que se había cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Mire, la realidad es que desde todo punto de vista lo que planteó el ministro de Economía Martín Guzmán era cierto, y es cierto. Es decir, la Argentina, de haber optado por el default, entraba en un camino totalmente desconocido, y esto hay que marcarlo muy bien. Es decir, primó la responsabilidad. Pero esto no inhibe de que uno pueda avanzar en varias cuestiones. Por ejemplo, en el grado de responsabilidad del gobierno anterior. Además, en exigir que se cumpla lo que dice la Constitución Nacional. Además, bueno, en tener una nueva ley como se tiene, donde cualquier discusión en el marco de lo que es la política de endeudamiento debe ser llevada al Congreso. Usted ya sabe, va a haber que llevar este acuerdo al Congreso, un acuerdo que todavía no está cerrado. Esto también es importante que usted lo sepa. Ahora, cuando uno repasa en los últimos días, bueno, ¿qué piensan quienes forman parte del Frente de Todos? ¿Qué piensan quienes están en la vereda de enfrente, políticamente hablando del Frente de Todos? Uno encontraba una especie de vidriera, de muestrario de críticas, ¿no? Por izquierda y por derecha. Estaban esas críticas que yo, por supuesto, las traigo y bienvenidas sean para discutir, pero esas críticas que uno podría considerar que son con poco arraigambre, yo le diría casi con poco apego a la realidad, ¿no? Que proponen verdaderas empresas, verdaderas batallas, donde ni siquiera se mide la correlación de fuerza y donde se omite claramente que el sistema financiero internacional, bueno, no es justo. No es equitativo, donde hay jerarquías y donde, por supuesto, hay países que tienen una preponderancia muchísimo más importante. Están aquellos que
buscaban y siguen buscando el camino de la judicialización de la deuda. Y está muy bien que así sea, pero claramente no era una salida de corto plazo. Y todo esto hubiera generado, usted ya sabe, incertidumbre cambiaria, una corrida contra el dólar. Lo dijo el presidente en el día de ayer, y hoy es parte de las entrevistas que publican algunos matutinos, ¿no? Decía el presidente, bueno, si yo hubiera optado por el default, mañana teníamos que tener feriado cambiario, porque entonces el dólar se iba a disparar y el shock inflacionario, ¿a quién iba a afectar? Y esa es la gran pregunta que hay que hacerse también, ¿no? Hay un mundo de realidades, hay un mundo de variables que siempre hay que contemplar. Por izquierda estaba la crítica, por supuesto. Se cerró un acuerdo con el Fondo Monetario que va a ser dañino. Está clarísimo que así es. ¿O usted lo vio contento al presidente cuando lo anunció? Bueno, claramente no hay nadie que esté contento con esto. Por derecha ya sabemos cómo es, ¿no? Se le pide un plan económico que sea igual al que el Fondo Monetario ha exigido sistemáticamente en todos los países donde entró. Y quizás aquí es la variable que yo quiero marcar esta noche. Hay pequeñas diferenciaciones que son importantísimas, que son relevantes, sobre todo en el corto plazo, que es donde el propio Fondo Monetario muchas veces termina ahogando, termina asfixiando a los países. Y entonces en ese contexto esto se dio. Aparte, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, lo que decía el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Escúchelo. El fondo debería de cargar con la responsabilidad de haber tomado una decisión que estaba fuera del juicio económico en su momento. Pero tengo entendido que el gobierno argentino lo que pide es tiempo y no tener que hacer un sacrificio que él dice que paraliza todo intento de recuperación. Si prospera, a la larga podrá pagar, si no, va a estar como paralizado, sencillamente. Este es el dilema que existe por delante. Y no dejo de anotar secundariamente que pertenezco a las colectividades que viven en el Río de la Plata y que una Argentina postrada no le conviene a nadie. No le conviene a los vecinos, no le conviene a Brasil, no le conviene al mundo. Bueno, lo escuchó a Pepe Mujica, ¿eh? Una Argentina postrada no le conviene a nadie. Y lo que yo quería comentarle era precisamente eso. Esto también era parte de la trampa que se dejó. Esto también no era solamente el préstamo del Fondo Monetario o la total imposibilidad de pagarlo. Era también la chance, la tentación de ir directamente a un default, que tenía, mire, yo creo, un impacto muchísimo más negativo y tenía todo lo malo que puede llegar a tener incluso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incertidumbre, tenía probablemente recesión de la Argentina, lo dejaba fuera de la Argentina de cuestiones tan centrales como puede llegar a ser, por ejemplo, la inyección de fondos que le va a terminar dando Rusia a través de inversiones, China a través de inversiones, y además es noticia de último momento que el gobierno argentino le va a pedir la ampliación de un swap de monedas, va a fortalecer las reservas del Banco Central, va a poder intervenir en el mercado de cambios de una forma, yo le diría, con mucha más contundencia. Y en ese contexto está la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Hay un Fondo Monetario que no impuso condiciones, las típicas que le impone a los países, pero también hay un Fondo Monetario que va a estar atento y que cada vez que uno le dé un centímetro va a querer avanzar. Ahí el gobierno va a tener que moverse con inteligencia. Está claro que la apuesta fue por el crecimiento, que la apuesta es, mire, déjenme crecer por lo menos los próximos 4 años, yo no voy a tener que hacer desembolsos, pero está claro que todavía después queda la deuda por pagar y que van a ser muchísimos años con el Fondo Monetario pegado. Ahora, cuanto más se crezca, menos gravitación va a tener ese Fondo Monetario. Si te dejan crecer en los próximos 4 años, el problema de la deuda disminuye, por lo menos en términos relativos, por lo menos de lo que significa hoy esa deuda para todos los argentinos, totalmente impagable. Y entonces uno entiende que quizás de todas las alternativas que tenía el gobierno, esta ha sido la más sensata. Pero de vuelta, no hay nada para festejar y por supuesto no hay nada para aplaudir. Lo último que quiero marcarle es que
así como yo hablaba de las preguntas al comienzo, me parece que cambia la calidad de las preguntas. Que ya la pregunta no es, ¿vamos o no vamos a un default? Que ya la pregunta no es, ¿pega el gobierno un devaluazo o no lo pega? Que las preguntas a partir del día de mañana son otras. Y quizás tienen que ver con la política económica y tienen que ver con la soberanía y tendrán que ver con la capacidad del gobierno en términos políticos para llegar en el mejor estado posible a las próximas elecciones. Y todos sabemos cómo se ganan elecciones, que es tratando de darle, bueno, todos sabemos cómo es ganar elecciones para un sector de la política, que es tratar de darle mayor cantidad de derechos y garantías a los millones de argentinos que hoy por ahí no los tienen, o a los millones de argentinos que hoy no tienen suficiente para llegar al final del día. Y entonces ahí hay un desafío que a mí me parece interesante para marcarle. Son los desafíos que vienen, no son los que teníamos hasta ahora. No son los que tuvo Alberto Fernández hasta ahora, manejar una pandemia, darle de comer a millones de personas en la Argentina. Así asumió Alberto Fernández, usted lo recuerda. No fue la reestructuración de la deuda, o no es ahora, pero sí ha sido en el pasado. La primera de los inversores privados, la segunda ahora del Fondo Monetario Internacional. Fíjese cómo van quedando cosas al costado y esto nos habilita a ¿qué? Bueno, a plantear las preguntas que le venimos reclamando al gobierno desde hace ya muchísimo tiempo. Ha quedado un poco más despejado el camino. No digo que esté despejado del todo. Vamos a tener una oficina del Fondo Monetario, ya la tenemos aquí en la República Argentina. Y hay un señor que todos los días abre la puerta, abre la ventana, saluda y pregunta. Y vamos a tener un control cada 3 meses, sí, y vamos a ver cómo va a ser eso. Pero lo que no podemos dudar es que cambian la calidad de las preguntas y esperemos también el tipo de las respuestas. Porque déjeme preguntarle esta noche para terminar, si acaso el compromiso que se toma con el Fondo Monetario, y lo entendemos perfecto, pero que no le marca a la Argentina qué políticas tiene que aplicar, sino sencillamente le marca resultados que tiene que cumplir, y esto es importantísimo. Bueno, no abre un escenario para el gobierno donde pueda sumar recursos en lugar de hacer un ajuste. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se suman recursos? Mire, con las cuestiones que el gobierno no ha atacado hasta ahora y que por supuesto el gobierno anterior no solamente no atacó, sino que hizo todo lo contrario. Por ejemplo, una distribución progresiva de los impuestos en la Argentina, cobrarle más a aquellos que más tienen, que es un recurso bastante sensato, por cierto, pero poco aplicado. Entonces, cobrarle más a aquellos que más tienen, pero hay muchísimas cosas. Yo había tomado algunos apuntes. Bueno, ¿qué pasa con la evasión impositiva? Los millones de argentinos que no pagan impuestos, y no estoy hablando de gente que no tiene, sino muchísimas personas que tienen un patrimonio enorme y no pagan impuestos en la Argentina. Y entonces la pregunta es, acá no hay una salida para el gobierno, no hay una salida por el lado del crecimiento, por el lado del desarrollo, por el lado de lo que es un shock redistributivo de la riqueza. Está claro que el contexto no es el mejor, pero también que el desafío ahora se redobla, que el desafío es más importante, que el desafío es el doble porque hay un Fondo Monetario que exige, pero al mismo tiempo tiene que haber un gobierno que se muestre competitivo para llegar a las próximas elecciones y sobre todas las cosas para garantizar mayor cantidad de derechos y mayor cantidad de garantías para millones de argentinos. Acompáñeme porque... ¿sí?